la farmacogenómica y específicamente la respuesta a los diferentes fármacos van a estar dependiendo de tres grandes factores, ¿no? Los factores fisiológicos, los ambientales y los patológicos. Entonces, eh, y principalmente dentro de las funciones inmunitaria, digestiva, renal, hepática, cardiovascular, y así como el tipo de patología en el cual va dirigido ese fármaco, así como enfermedades concomitantes que puedan tener los pacientes, pues obviamente va a ser la respuesta variable que vamos a obtener de los fármacos. Sin embargo, para de alguna manera eh, ir terminando este tema y vayamos a adelantar o continuar con el siguiente tema que tenemos a continuación. Entonces vamos a concluir esta parte. Hay que mencionar que también la respuesta de los fármacos pues van a depender de una serie de procesos, ¿no? Esa serie de procesos como tal están íntimamente relacionados con los procesos farmacocinéticos y los procesos farmacodinámicos. Dentro de los procesos farmacocinéticos, normalmente, esto no sé si ya vieron o deben de estar viendo o van a ver, yo creo que ya en la parte de farmacología, toda la parte de la farmacocinética y la farmacodinamia que se debe evaluar en los diferentes fármacos en el sentido de determinar las concentraciones en las diferentes matrices biológicas en las cuales se pueden evaluar. Entonces, esa parte no la vamos a profundizar, dado que normalmente eso corresponde a la farmacología, ¿no? La farmacología clásica, pero no quiere decir que la farmacogenómica no considere esos procesos de índole farmacológico para poder determinar aquellos factores que de alguna manera están involucrados en cómo el fármaco es metabolizado, ¿no? Y sobre todo la disponibilidad de este en, pues, en el sitio de acción. ¿No? Si estamos hablando de la farmacocinética y sobre todo también de la farmacodinámica, cómo este fármaco va a actuar tanto en el sitio de acción como la interacción con los receptores a los cuales también principalmente tienen pues normalmente su diseño, ¿no? Así como todos los eventos que de alguna manera puedan estar embebidos dentro de los procesos farmacodinámicos. De tal manera que estos procesos, ambos, ¿no? Los dos, farmacocinético y farmacodinámicos, van a influir de un individuo a otro para que en conjunto con los tres grandes factores que ya vimos, junto con los factores genéticos, ambientales y patológicos, pues también puedan tener una, una respuesta terapéutica, ¿no? Pero no solamente la respuesta terapéutica, sino también aquellos eventos adversos en los cuales son importantes a considerar, ¿no? De esta manera, para poder definir qué son los genes que de alguna manera sintetizan, en este caso los farmacogenes, son aquellos estos genes van a sintetizar esas proteínas que de alguna manera van a estar involucradas en todos estos procesos, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos, van a generar estas proteínas con capacidad enzimática o de transporte, y que normalmente estos farmacogenes están asociados con la seguridad y la eficacia terapéutica. ¿Cómo es que se clasifican estos farmacogenes? Pues normalmente los farmacogenes se dividen en cuatro categorías. Los farmacocinéticos, relacionados con todo ese proceso, normalmente llamado ADME, o de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Los farmacogenes de tipo farmacodinámico, en el cual están involucrados en todos esos mecanismos de acción y efecto de los fármacos
que de alguna manera también van a codificar a ciertos o ciertas proteínas que van a estar, bueno, sobre todo de tipo funcional, que van a estar involucradas posteriormente en los mecanismos o acciones de unión post-receptor, ¿no? Hay que considerar que aquí, lo puse entre comillas, ¿no? Indicando que los polimorfismos de estos dos grupos de genes normalmente pueden ser neutrales o de alguna manera puedan contener alguna consecuencia fenotípica que solamente se visualizan cuando el individuo se expone al fármaco, ¿no? Es ahí que estos polimorfismos se determinan cuando realmente el paciente puede referir que el fármaco tenga algún evento adverso, como ya les habíamos dicho, que si tiene un efecto negativo, o de alguna manera no pueda tener un efecto el fármaco, por lo cual necesitaría un cambio de alguna alternativa terapéutica, o si no, requiera de una dosis mínima o menor para alcanzar el umbral terapéutico, así como aquellos grupos que puedan requerir de una dosis mayor o doble, inclusive en muchos casos, para que alcancen dicho umbral. También los farmacogenes se pueden indicar como modificadores de la enfermedad, debido a que normalmente estos genes, que como ya les había dicho, que están comprometidos no solamente con la respuesta farmacológica, sino también dentro de los aspectos característicos de la enfermedad. Por lo tanto, esos polimorfismos pueden de alguna manera también, como ya dije en el punto anterior, generar o predisponer a ciertos eventos adversos, y ponemos ahí el ejemplo de que en algún paciente pueda generar algunas arritmias cardíacas o canalopatías, sobre todo si es que hablamos de ciertas variantes alélicas en la cual va a predisponer al paciente no solamente a la toxicidad farmacológica, sino también a la enfermedad. Entonces, esto es muy importante, dado que más adelante vamos a ver algún listado en el cual esos farmacogenes también podrán notar ciertas características, tanto positivas como negativas, y también existen bases de datos en los cuales cuando se habla de alguna búsqueda de algún fármaco en especial o en específico, más bien, pues obviamente poder determinar ese panorama, tanto del efecto terapéutico, el umbral, la concentración, la constitución del fármaco, los coadyuvantes, y así como los efectos adversos que pudieran ocasionar, ¿no? Muchas veces, o en clases pasadas, les había dicho, por ejemplo, en el caso de los biofármacos, que se ha notado que con respecto al tiempo pueden no solamente tener un efecto positivo, generar una respuesta inmunológica, generando anticuerpos antifármaco, y que de alguna manera, de acuerdo al mecanismo de acción de dichos biofármacos, puedan, de acuerdo también a la susceptibilidad genética del paciente, generar, como dice aquí, predisponer al paciente a alguna enfermedad, pues a lo mejor algún crecimiento anómalo, ya sea benigno o principalmente algunas cuestiones de tumores por su uso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de esta variabilidad o polimorfismos que se pueden tener de estos farmacogenes, a los cuales también no solamente aplica para los farmacoquímicos, sino también para los biológicos. Y la última categoría, dentro de los genes de procesos neoplásicos, pues normalmente esos farmacogenes pues son los que actualmente han tenido una gran relevancia, principalmente en la búsqueda de no solamente conocer el gen como tal para tener una respuesta hacia ciertos antineoplásicos. Tenemos ahí el caso del HER2, que también ya lo explicamos cuando vimos cáncer, y sobre todo también esos biomarcadores que de alguna manera nos van a indicar de manera directa esa posible respuesta a los fármacos que están diseñándose para
el proceso antineoplásico. Y aquí voy a hacer un paréntesis, considerando que hay una noticia que necesito, eh, ¿cómo se llama? Verificar, necesito verificar, hace poco salió, si no me equivoco, estos días, acerca de, creo que en Corea o China, no sé, un país asiático por ahí, encontraron, al parecer, algún mecanismo no solamente inmunológico y alguna alteración, de tal manera que esa corriente que yo les había dicho, de que el cáncer no es ver a las células cancerosas no como el enemigo, sino unas células que pueden revertirse. Al parecer lo han conseguido. Necesito verificar esa información y obviamente actualizarnos si es que pues prácticamente ya ese proceso de reversión de la característica canceroso, de tipo canceroso ya se pueda revertir. Ahí me sorprendió un poco la noticia en el sentido que, de acuerdo a sus estudios que están realizando, han alcanzado el 90% de reversión de esas células, no matándolas, sino convirtiéndolas a otro tipo de estirpe celular. Entonces es bastante interesante. Déjenme verificar la información y si es apropiada y sobre todo que tenga una base científica y sobre todo que seguramente haya sido publicado, pues obviamente se los compartiré, ¿no? A todos mis estudiantes para que puedan ver normalmente pues, los avances que se están teniendo con respecto a esta parte de la medicina genómica. Entonces, regresando al punto, cerramos ese paréntesis en cuanto a la variabilidad genética en la respuesta y la exposición de fármacos. Normalmente, esta variabilidad en cuanto a las enzimas metabolizadoras o inclusive a las proteínas transportadoras, vamos a tener tres características. Tenemos aquí tres gráficas. Gráficas con respecto a la concentración de un perfil farmacocinético de un cierto fármaco con respecto a la respuesta de las enzimas metabolizadoras o transportadoras de fármacos, de tal manera, bueno, de concentración con respecto al tiempo, en un perfil de evaluación de la concentración y sobre todo de cinética concentración de este fármaco. Y podemos que tenemos tres posibilidades o se han visto tres posibilidades. Puede ser que en la primera tenga ese umbral terapéutico de concentración se excede. El umbral terapéutico está considerado como esta línea punteada, ¿no? Aquí en estas gráficas, considerando que ese umbral normalmente alcanza la eficacia terapéutica y no posee eventos adversos. La primera exposición es relativamente excesiva de acuerdo a esa variabilidad genética, de tal manera que supera el umbral. Al superar el umbral tenemos una eficacia del tratamiento, pero se presentan efectos secundarios de toxicidad debido al mismo. En el segundo caso tenemos una exposición apropiada, alcanzando el umbral terapéutico y pues, por lo tanto tenemos eficacia terapéutica sin los eventos adversos. Y en el tercer caso, no se alcanza el umbral terapéutico, por lo tanto, será una exposición insuficiente en cuanto a esta variabilidad genética y del fármaco, respuesta con respecto al fármaco, de tal manera que pierde eficacia terapéutica, aunque no tengamos estos efectos secundarios. Y es de esta manera que de alguna forma los estudios de fase clínica evalúan las respuestas a los diferentes fármacos, nada más que aquí hay un pequeño truco y eso hay que considerarlo, hay que decirlo, hay que verificarlo. Normalmente cuando una farmacéutica evalúa este tipo de tratamientos en la población bueno, a la cual va dirigido, principalmente en cada región se tiene que evaluar. Siempre habrá personas que por esa misma variabilidad genética en cuanto a su respuesta a los fármacos, llámese enzimas metabolizadoras o proteínas transportadoras, en algún punto muchas veces exceden o no lo alcanzan.
Normalmente para ellos, las farmacéuticas, son puntos en los cuales no son considerados, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero que no son considerados? Son puntos que se extrapolan o les llaman ellos que son puntos fuera de rango y por lo tanto esa variabilidad genética no la consideran en un estudio de bioseguridad o de eficacia terapéutica que no incluya farmacogenómica. Entonces, estos pacientes que tienen estos dos extremos simplemente se sacan del estudio, simplemente no se consideran dentro de la parte del análisis estadístico y solamente se consideran aquellos que tienen esa exposición apropiada. Esto porque al final de cuentas estamos hablando de un número reducido, tal vez de elementos, si hablamos tal vez de 50 participantes en ese estudio, posiblemente dos o tres personas, y eso al azar, ¿no? Que posiblemente haya, o puedan haber sido cero, ¿no? Pero pueden haber de cero a tres personas, considerando ese número de una N de 50 que no caigan dentro de ese parámetro farmacocinético ideal, por lo tanto, esa N de 3 o ese número se elimina y solamente se consideran aquellos que son respondedores o que están en una exposición apropiada. Esto hace indicar que normalmente para la farmacéutica, posteriormente sus datos de esas personas que quedaron como fuera, ya sea de pérdida de eficacia terapéutica o excesiva exposición excesiva con presencia de eventos adversos, seguramente sus muestras serán enviadas por los estudios de farmacogenómica para poder determinar si existe algún proceso metabólico que estuviera alterado, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la indicación del fármaco, e inclusive en la exposición apropiada, aunque aquí diga que es eficaz en el tratamiento sin efectos secundarios, en algunos casos también pueden presentar esos efectos secundarios y al presentar esos efectos secundarios también puede ser debido, como ya vimos, a algún polimorfismo existente de acuerdo a estas características que estamos analizando y por lo tanto también esa muestra de ese paciente seguramente sí, dependiendo de la gravedad de los efectos secundarios, pues también puede ser eliminado dentro de ese estudio de farmacocinética. Las leyes o la regulación biofarmacéutica, tanto de COFEPRIS como FDA, no indica que no se puedan eliminar esos puntos, obviamente de acuerdo a una justificación estadística para poder determinar que pues, existen esta variabilidad y por lo tanto, posteriormente ellos realizan esos estudios. También, si se realiza esa variabilidad genética dentro de los receptores o fármacos, digo, de las dianas farmacológicas o rutas de metabolización, tendremos dos grupos, principalmente aquellos que responden y los que no responden, con sus diferentes variables, que esto asemeja mucho a la primera diapositiva que habíamos visto, con respecto a aquellos que van a tener efecto terapéutico sin eventos adversos, aquellos que van a tener respuesta terapéutica con eventos adversos y de los que no van a responder también pueden tener con o sin efectos adversos. Entonces, todo esto también va a depender no solamente de la variabilidad, como estamos hablando aquí, de las enzimas y las proteínas, sino también de las dianas farmacológicas o rutas metabólicas a la cual están involucrándose estos fármacos. De tal manera que dentro de las enzimas metabolizadoras de fármacos, y ya habíamos hablado acerca de las enzimas o un poco del grupo, hay que considerar que las principales, es aquellas que corresponden a la familia de las enzimas del citocromo P450, abreviado como CYP450, y que esos farmacogenes de esta familia normalmente influyen, como les coloqué aquí, los procesos farmacocinéticos, son encargados de las enzimas también de metabolizadoras de los fármacos, así como participan directamente en la inactivación de algunos de ellos,
así como de la activación de algunos de ellos para que de alguna manera puedan estar en condiciones de ser excretados. Más adelante vamos a ver una lista de activación y inactivación de algunos de estas enzimas de la superfamilia del P450. Normalmente, cuando hablamos de profármacos, esto está como el ejemplo del tamoxifeno o la codeína, para que pueda ejercer su efecto terapéutico, tienen que de alguna manera ser activados a través de estas enzimas del P450. Esto se utiliza de manera bajo diseño, está diseñadas de esa manera para que el profármaco que toma el paciente no es el fármaco como tal que tiene el efecto directo, sino una vez que estos fármacos entran en contacto con las enzimas metabolizadoras, ¿no? De tal manera que las principales enzimas las podemos ver en este listado: 2D6, 2C9, C19, 1A2, 3A4, 3A5 y hay otras más, ¿no? Para estas, normalmente hay que considerar que siempre podemos pensar que existe un gen específico para cada enzima, pero no quiere decir que no presenten una amplia variabilidad genética en cuanto a su distribución alélica principalmente entre estas enzimas. Tienen capacidad bueno, con alta capacidad polimórfica, principalmente en los seres humanos, a diferencia de los animales, y por lo cual mencionamos aquí que determina la gran variabilidad en la capacidad metabólica de la especie humana para todos estos genobióticos o estas sustancias exógenas. Entonces, tenemos capacidad un poco más extendida que ciertos animales. ¿Y por qué hacemos la comparación con respecto a los animales? Precisamente porque dentro de los modelos animales, ya sea roedores, algunas especies superiores como perros, cerdos, muy inclusive en simios o primates no humanos, principalmente en los primates humanos se evalúan fármacos que tengan que ver con la condición de la reproducción, sobre todo como mamíferos, muy en cuanto al proceso biológico semejante al humano. Ahí se evalúan ciertos procesos que puedan estar alterando tanto fármacos para procesos, ¿cómo se llama? Fecundación, de gestación, durante el desarrollo, etcétera, e inclusive para las partes de los procesos neurodegenerativos por su alta homología en cuanto a la estructura y cuestiones morfológicas de diferentes órganos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las ratas o ratón o en cuanto por ejemplo, el perro y demás, ¿no? Que se utilizan como cuestiones de modelos animales para procesos de bioseguridad, ¿no? Y es gracias a la experimentación en animales y a todo el estudio de esto de las enzimas metabolizadoras de fármacos y de transportadores en ellos que se ha determinado precisamente este punto que estamos hablando, pero no solamente cuanto a la experimentación por experimentar, sino simplemente como la base principal de generar fármacos bioseguros para la especie humana. También existe la variabilidad considerable, como dice, la distribución de los polimorfismos en las diferentes etnias. Entonces, no solamente el polimorfismo como tal en la especie humana de una población en general, sino ya también de una cuestión étnica en cuanto a los fármacos que tienen que evaluarse en Asia o en Europa o en la India o en Estados Unidos, luego acá en la parte hispanohablante, de tal manera que cada etnia tendrá sus propios polimorfismos, ¿no? Si hablamos de otras enzimas metabolizadoras, aquellas que participan en procesos de la acetilación, como la N-acetiltransferasa de tipo 2, pues es una ruta activa para también de la degradación de estos productos, así como otras enzimas como las metiltransferasas que ya les había dicho, principalmente por su alta capacidad de metilar fármacos, las hormonas, neurotransmisores, obviamente RNA, DNA y también las proteínas, y sobre todo que, como ya les había dicho en el ejemplo pasado, aquella idea en cuanto a generar procesos de
sobre todo emplean metiltransferasas para tratar de bloquear la activación de ciertos promotores en algunos de esos procesos oncológicos que no funcionaron del todo, inclusive pudieron exacerbar los resultados, como el caso de ciertas leucemias. Y también esta parte de la metiltransferasa son procesos que de alguna manera, cuando hablamos de terapias dirigidas empleando proteínas recombinantes, así como terapia génica basada en RNA o DNA, también de alguna forma las metiltransferasas tienen cierta participación en esto, que de alguna manera contribuirá a la variabilidad de la respuesta a ese tratamiento. Si también hablamos de las reacciones de glucuronidación con la UDP, glucuroniltransferasa, pues también hay ciertas enzimas que tienen estos procesos de glucuronidación y por lo tanto también van a estar metabolizando a los fármacos para que de alguna manera sean fácilmente excretables. Dentro de los transportadores de fármacos, al menos, por ejemplo, se había dicho la glicoproteína P, la más estudiada, el gen que codifica para esta proteína de la glicoproteína P, obteniendo más de 15 polimorfismos de este gen. Y sobre todo que si esta proteína que mayormente se expresa en riñón, hígado, páncreas y barrera hematoencefálica, pues también, como menciono o los coloqué aquí, funciona de manera concertada con esta variante de citocromo P450 para reducir la concentración intracelular de los xenobióticos, la variante 3A4 de la superfamilia citocromo P450. Y podemos ver aquí en este listado, aquellos, si nos concentramos en cáncer, ya no digamos en las diferentes enfermedades, cada una de esas enfermedades seguramente tendrá, y esto creo que no es todo, tendrá sus listas de aquellos procesos de las enzimas P450 que son metabolizados por ellas, ¿no? Tenemos aquí en el lado izquierdo aquellos fármacos o profármacos. eh, Aquí, por ejemplo, aquí está el tamoxifen en cuanto respecto a su mecanismo de acción, el uso en cáncer o los diferentes tipos de cáncer. Y si de alguna manera dentro de estas enzimas que mencionamos aquí, algunas tendrán procesos de activación y algunos otros tendrán procesos de inactivación de estos fármacos. Perdón. Si ponemos el ejemplo de tamoxifen, podemos ver que su mecanismo de acción antiestrogénico, usado principalmente para tumores tipo de mama o cáncer mamario, y podemos ver que existen al menos cuatro de estas enzimas, o más bien cinco de estas enzimas, con sus diferentes versiones y variantes, para el proceso de la inactivación de este fármaco, ¿no? Entonces, de alguna manera, si podemos verlo así de forma negativa, existirá más algún proceso de inactivación a través de las enzimas metabolizadoras para que de alguna forma el tamoxifen sufra de ciertos mecanismos tales que o lo activen o lo puedan inactivar. Hay que considerar que ya habíamos mencionado que esto es un profármaco y el metabolito ¿cómo se llama? De la acción por alguna de estas enzimas, es el que tendrá el efecto terapéutico principalmente. Y así podemos ver para los diferentes tipos de fármacos que están generando, algunos tendrán solamente indicado una o dos variantes de estas enzimas. Algunos tendrán repetidos, podemos ver aquí como la versión 3A de la familia citocromo P450 tendrá, dependiendo del fármaco, algún proceso de inactivación y en algún otro procesos de activación, como es el caso de la vincristina o en el caso de la inactivación de la vincristina y de la vinblastina, ¿no? Así como también del topotecan. De alguna manera, esto nos indica que la amplia variabilidad o la capacidad de estas proteínas de carácter enzimático para activar o inactivar a los diferentes fármacos, y esto es debido gracias a esos genes, a esos farmacogenes que de alguna manera están interactuando o proveyendo este tipo de proteínas
para que de alguna manera pueda tener la respuesta al fármaco el paciente o no. También, de acuerdo a ciertas bases de datos, como es el caso de PharmJKB, que de alguna manera nos van a indicar ciertos, cuando nosotros entramos a este tipo de bases de datos de farmacogenómica, nos van a presentar una amplia información de diferentes anotaciones, como le llaman ellos, tanto de las características del fármaco, las vías en las cuales ya han sido estudiadas, principalmente de acción de los mismos, algunas guías clínicas o ya cuando le llaman como el guideline son las líneas específicas ya establecidas de estudio clínico, así como anotaciones en cuanto a la etiqueta que debería de tener alguno de estos fármacos. Y aquí en este punto es lo que habíamos hablado previamente, de que todo fármaco, así como cualquier otro dispositivo, ¿no? Electrónico, este, tiene su manual, ¿no? En teoría, cada fármaco también debe tener su manual. Yo creo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Cuando recibimos a lo mejor un celular, a lo mejor una computadora o una pantalla o un televisor. Bueno, ya televisores ya no existen, ya todos son pantallas. Principalmente sacamos el producto ahí de su empaque original, de su empaque primario y directo a usarlo, ¿no? No nos preocupa, creemos que realmente lo sabemos todo, hasta que llegamos a un punto en el cual, ay, bueno, ¿y aquí cómo le hago, no? Y es ahí donde recordamos que dentro de esa caja pues, existe un manual, ¿no? No tenemos, y hay que mencionarlo de esa manera, no tenemos la cultura de leer esos manuales, hasta que realmente tenemos un problema o que de alguna manera ya algo le movimos al aparato y por lo tanto o no enciende o ya se desconfiguró, ¿no? Y es ahí donde corremos a el manual o en algunos casos ni siquiera corren al manual, prefieren no hacerle caso al fabricante, todavía prefieren irse al YouTube para verificar si es que alguien encontró la respuesta a eso, porque queremos pues obviamente las cosas lo más rápido posible. Y en este caso, y en específicamente para ustedes, cuando tengan esa situación con los fármacos, y eso yo creo que en farmacología se los deberían de decir, normalmente pues deben de estar conscientes de las dosis que manejan y cómo es que se debe de administrar el fármaco, ¿no? Porque pues obviamente pueden correr el riesgo de generar un problema adicional por mal uso o una mala administración hacia del mismo, hacia el caso de los pacientes. Y es que existen por eso estas anotaciones o estas guías inclusive marcadas por la FDA, así como por parte del fabricante, las rutas y aquellos que son farmacogenes que son muy importantes, junto con ciertas variantes alélicas como mencionan aquí, o algunas otras anotaciones, junto con las respuestas clínicas para que puedan tener la información a disponibilidad para el manejo de estos fármacos con respecto a la farmacogenómica o sí, la farmacogenómica, sobre todo si es que son fármacos que tienen alguna característica de uso específico o son controlados. Entonces, pues obviamente se les sugiere o se les requiere que lean toda esa información, ¿no? También dentro de esa misma base de datos existirá información de todos esos empleados para el cáncer, aquellos de farmacogenética para el cáncer, los farmacogenes involucrados para el cáncer, para diferentes usos en adicción, para COVID-19, tablas generales, asociaciones de farmacogenómica con la FDA, para aquellos de prescripción y algunos otros fármacos en general y junto con diferentes cuestiones de farmacogenéticas con respecto a grupos étnicos, también para poder determinar esa información. Tenemos, por ejemplo, el caso aquí del abemaciclib, que de alguna manera nos indican en cuanto a la descripción como un inhibidor de la sinasa CD4 dependientes de ciclina o CDK6, que
solamente ampliamente empleado para cuestiones de neoplasmas de tipo cáncer positivo, ¿no? Sobre todo a receptores hormonales. Y bueno, aquí nos indican los estudios realizados en los ensayos clínicos en el 2016 que es negativo para HER2, o sea, HER más la unión a otro receptor para el tipo de cáncer, entonces, y sobre todo, por ejemplo, positivo para CARRAS, principalmente empleado como mecanismo interno o de ruta de control para enfermedades como el carcinoma de células pequeñas o no pequeñas de pulmón, no aquel cáncer de esta naturaleza. Y así nos dan también la estructura y algunas anotaciones adicionales sobre este tipo de fármacos y sobre todo sus diferentes asociaciones en los estudios clínicos. Si hablamos de otros tipos de enfermedades o por la clasificación de los fármacos también está descrita, sobre todo si aquellos hablamos de los anticoagulantes o antidiabéticos, tenemos como muchos de estos fármacos tendrán indicado cuáles son esos farmacogenes que están íntimamente relacionados con ellos. Podemos ver que existe una amplia variabilidad no solamente de las proteínas que están involucrados en de la superfamilia del citocromo P450, sino también algunos receptores como de unión a ATP o de complejos de reductasa tipo epóxido de la vitamina K. Entonces nos van indicando también la localización del gen en cuanto a los diferentes cromosomas y su ubicación en cuanto a las coordenadas genómicas. Así que, por ejemplo, podemos ver aquí en el antidiabético, si hablamos de, por ejemplo, la troglitazona, podemos ver cómo inclusive tiene asociación con la familia o los genes del TNF-alfa, del factor de necrosis tumoral alfa, así como el receptor a leptina. Y esto guárdenlo porque en el siguiente tema que hablemos, vamos a hablar mucho con respecto a la vía de la leptina como punto de partida para procesos de obesidad, ¿no? Entonces, ya desde aquí podemos ir notando que estos fármacos que se recetan, que tienen asociación con estos genes del receptor de la leptina, pues de alguna manera también van a tener asociación, si es que luego estudiamos la parte de la obesidad, cómo este tipo de fármaco tendrá una relación íntima, no solamente para el proceso antidiabético, sino también de solamente asociación con la obesidad, ¿no? Y es gracias a eso que en algún punto en el pasado se desarrolló esa asociación, no solamente de una característica empírica, de que a medida que la persona subiera de peso, pues obviamente generaría diabetes, sino bajo los genes que están asociados entre ambas enfermedades. Por lo tanto, también en el caso de fármacos como el Ozempic, que también tiene como algún evento asociado, no podemos decir si es debido a un efecto positivo o negativo. Ahí cada quien lo va a manejar de acuerdo a su conveniencia, en el sentido de que, dado que es un fármaco para el tratamiento de la diabetes, también se ha tenido el evento o como asociación la pérdida de peso y que normalmente ya ese fármaco se está empleando para conseguir la pérdida de peso más que el manejo glucémico. Adicional a otro tipo de fármacos que de alguna manera están ubicados dentro de la cuestión de los procesos lipídicos y podemos ver cómo existe una amplia asociación a diferentes farmacogenes en diferentes vías, ¿no? En diferentes, pues sí, en diferentes vías, tanto transportadores, el mismo sitio como 450, perdón, es una familia de receptores hormonales de tipo nuclear y así sucesivamente para que de alguna manera este fármaco tenga asociación no solamente con estos genes, sino también a la respuesta terapéutica y, ¿por qué no?, también a una condición que pueda conllevar algún evento adverso o si tiene alguna asociación, como ya les había dicho un ejemplo, alguna cardiopatía o algo adicional. Así como otros estudios que han hecho de generación de pares de genes con los farmacogenes, bueno, los farmacogenes con los fármacos,
En los estudios de farmacogenómica realizados por la Clínica Mayo también nos indican los diferentes genes que están asociados. Habíamos dicho no solamente la superfamilia del citocromo P450, sino también de los genes del antígeno leucocitario humano que pueden tener respuesta a estos farmacogenes y específicamente a este tipo de fármacos, así como algunos otros que son transportadores o participan en otros procesos, como ya les había dicho, de otras capacidades metabólicas de gluconidación o de enzimas de metiltransferasa o acetiltransferasas que van a participar para que estos fármacos tengan una respuesta terapéutica o de alguna manera también puedan ser degradados. Y así nos podemos ir con una amplia lista, ¿no? De aquellos, eh, por así decirlo, de los farmacogenes o sustratos, como le dicen aquí, sustratos CYP de la familia del P450, algunos de característica de administración vía sistémica o vía administración oral. Entonces podemos ir notando que existen todos estos listados de fármacos y obviamente cada uno tendrá su historial asociado a un farmacogen y nos indicarán al investigar cada uno de ellos, pues obviamente los efectos adversos que se puedan presentar, así como los diferentes mecanismos, inclusive no solamente aspectos oncológicos, sino involucrado la cuestión hematológica y sobre todo si pueden ser inhibidores o inductores, en muchos casos ya vimos que algunos podrían ser inactivadores. Entonces, tendremos esa asociación y por lo tanto tener una información más a detalle, más a detalle sobre esto, ¿no? Les había dicho que parte de la farmacogenómica estudia todo esto, no solamente el gen, el fármaco, el mecanismo de acción, si es inhibición o inactivación o activación misma o inactivación, así como alguna participación de otras proteínas, precisamente para llegar a una conclusión de la máxima eficacia terapéutica posible para la enfermedad de ese individuo, ¿no? Hay que considerar que esa misma variabilidad genómica que presenta el individuo, pues obviamente, ya lo habíamos mencionado, si tenemos a dos pacientes que puedan padecer de cáncer de próstata, puede que el primero reaccione bien al fármaco, que la farmacogenómica nos indicó que es el 100% de eficacia terapéutica, pero por los polimorfismos existentes en el segundo individuo, puede que ese individuo no responda al 100% al mismo fármaco que responde el primer individuo. Seguramente ese segundo individuo reaccionará tal vez al 50% del tratamiento del primero y por lo tanto se necesitará del cambio de la alternativa terapéutica. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Terminamos este tema para que yo coloque las otras diapositivas. ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, entonces déjenme quitar estas y colocar la que sigue. Entonces, ok, todo bien, entonces, no, permítanme tantito. Es este. Bueno, entonces, dentro de del tema que vamos a ver a continuación, vamos a hablar acerca de la obesidad y su asociación con la sociedad y ciertos puntos que bueno, que toda esta misma unidad está indicándose como la medicina genómica y la sociedad. Antes de entrar acá, quiero hablarles un poquito en el sentido de que la obesidad eh, es más que aquel proceso en el cual
podemos indicar que siempre cuando pensamos que una persona tiene sobrepeso u obesidad, lo primero que se viene a la mente, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista médico inclusive, y eso se los digo por experiencia de checar cómo muchos de los colegas indican cómo ciertas ideologías, en el sentido de que principalmente a la persona con esas características eh, no tiene la fuerza de voluntad para poder realizar la actividad física, o simplemente no tiene la voluntad para, pues obviamente, dejar de comer, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? No tiene un buen hábito alimenticio, por lo tanto, la persona como tal, eh, vamos a decirlo así de manera coloquial, pues es gorda porque quiere, ¿no? Realmente aquí vamos a hablar, vamos a indicar la parte de la obesidad como aspecto monogénico. Hay alguna condición en la cual ciertos genes tienen características monogénicas, que son raros, pero existen, que de alguna manera tienen ciertos puntos que vamos a revisar. También la obesidad de características poligénicas y multifactorial, ¿no? Y que también tiene asociación con esa característica de alteración de esos genes monogénicos, pero con activación con otros, ¿no? O asociación, sí, asociación con otros. Y también existe la tercera clasificación, por así decirlo, si hablamos de la primera monogénica, segunda poligénica y multifactorial, y la tercera, que de alguna manera efectivamente esa es completamente asociable, no solamente a la cuestión multifactorial y medioambiental, en el sentido, si consideramos la cuestión medioambiental, a todos esos factores que van a contribuir para que el individuo gane ese peso, ¿no? Adicional, que ya se está hablando de aquellos procesos inclusive de adicción, porque ya hay evidencia científica de esos procesos adictivos, no solamente a ciertas conductas, como la cuestión del sedentarismo, como la condición de ciertos alimentos, etcétera, que de alguna manera generan, junto con algunos trastornos adicionales de depresión, alteraciones ahí emocionales, que van a contribuir también a que se genere el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Si existen muchos de esos procesos de ciclos adictivos, también van a tener alguna asociación con la condición poligénica, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de esas tres categorías, no podríamos, o se vuelve complicado realmente. Bueno, bueno, aparte hay otra, en el sentido de que cuando hablamos de características monogénicas, habrá ciertas enfermedades o ciertos síndromes que tendrán como condición fisiopatológica secundaria la presencia también de la obesidad, ¿no? Entonces, cuando la persona obesa, ¿no? O la persona que tiene este padecimiento acude al médico, muchas veces, como ya ustedes bien notarán, ya lo dije, y les tocará seguramente, ya sea por algún familiar, amigo, conocido, paciente, lo que sea. Normalmente podemos determinar si es que, o va a ser complicado determinar qué proceso esa persona puede tener en la parte interna o la parte de su historial familiar, etcétera, para determinar realmente qué tipo de obesidad es la que está padeciendo dentro de estas tres categorías, por así decirlo, ¿no? Si es que las podemos llamar así, porque no hay una categorización como tal, simplemente es la obesidad en general y punto, ¿no? Entonces, tendrán que determinar, y sobre todo las personas que ya un poquito más clásicas, que podemos inferir de aquellas que por su estilo de vida realmente tengan ese sobrepeso, la obesidad como tal, seguramente son las que buscarán la respuesta
pues más fácil, ¿no? La respuesta mágica de deme algún fármaco, inyécteme algo, etcétera, o inclusive someterse a intervenciones quirúrgicas de cuestiones ahí bariátricas y demás para que de alguna manera pues consigan llegar a disminuir el peso, ¿no? Entonces, vamos a ir determinando que la obesidad como tal es el producto de factores genéticos, como bien menciona aquí, ahorita vamos a ver algunos, también por ese desbalance en cuanto al consumo de energía y el desbalance con respecto a la actividad física, que de alguna manera están involucrados factores como pues, la elevada ingesta de grasas, carbohidratos, eh, y muchos otros más, sobre todo este proceso de alteración industrial, de inducción de ciertos conservantes que de alguna manera también tiene efectos eh, de adicción, ¿no? Adicional a ciertas prácticas sedentarias, muchas veces aquí dice horas frente a la televisión, ahorita yo creo que ya ninguno de nosotros tiene televisión como tal, tendrán una pantalla. Muchas veces ya ni se alcanza, bueno, no sé si algunos de ustedes o sus papás todavía están más acostumbrados o los abuelos a ver programas de televisión y ahorita yo creo que todos estamos más enfocados a ver programas, si es que los vemos en la cuestión de los videos, en el internet y cuestiones pues de las redes sociales, ¿no? Como menciona aquí, el uso excesivo de medios de transporte. En algunos casos se ha perdido esa cultura del caminar, de usar la bicicleta, etcétera. Y en algunos otros casos es imposible no usar los medios de transporte que tenemos, sobre todo si hablamos de una ciudad como en la que vivimos, ¿no? En la parte de la Ciudad de México. Adicional, aquí nos indican el acceso inapropiado a prácticas deportivas, incluido por el estilo de vida, cuando estas prácticas deportivas, pues, si no fueron obligadas durante la parte de la primaria, secundaria, o inclusive preparatoria, pues prácticamente de ahí en adelante, pues prácticamente es decisión de la persona si realiza o no este tipo de prácticas. Y adicional a disponibilidad de alimentos y recursos, si es que hablamos de sitios en los cuales inclusive no tienen agua, pero sí tienen el acceso a alimentos como refrescos carbonatados, ¿no? Con alto contenido de azúcar. Entonces, de esta manera, todo esto va a contribuir a que se genere ese proceso de obesidad. Las cifras son alarmantes. Estas ya tienen, yo creo que al menos unos 3 años, pero yo creo que deben de ir incrementándose. Las cifras con respecto a niños que ya padecen obesidad de entre los 5 a los 11 años, al menos en México representaba el 20,2%. Puede ser que ahora estén en unos 30%. Jóvenes de 12 a 19 años, ahí pueden ver la cantidad, aquellos que corresponden a los malos hábitos alimenticios, aquellos que ya padecen hígado graso, etcétera. Estamos hablando del 70%, ¿no? De la población en México. Trastornos ligados, ustedes ya lo saben, aparte de diabetes, insuficiencia renal, colesterol, infartos y muchos otros más, que de alguna manera conllevarán la hipertensión arterial, enfermedades vasculares, osteoartrosis y, ¿por qué no? Ya inclusive ya se asocia a la obesidad como punto responsable al menos del 71% de los diferentes tipos de cáncer, como mama, esófago, colon, endometrio, riñón, ya como punto de la obesidad como partida. Y esto tiene una explicación, así como tiene una explicación el hecho de que la obesidad contribuye al desarrollo de la diabetes por ciertos procesos. Lo mismo sucede con el caso del cáncer, ¿no? Y si no mal recuerdo, en el Classroom les coloqué una lectura al respecto, si no, entonces voy a revisar que esa lectura esté, cuáles son esos mecanismos por el cual la obesidad contribuye a la generación del cáncer, debido a que se comparten genes de asociación entre ambos. El cáncer como tal es un proceso, digo el cáncer, la obesidad también está contribuida como un proceso de enfermedad inflamatoria y por lo tanto la activación de muchas de esas rutas metabólicas que también están involucradas en el cáncer. Solamente falta el punto de disparo en cuanto a la activación de esos
genes compartidos del cáncer con la obesidad para que en algún punto, en un futuro, la persona obesa se convierta ya en un problema para padecer del cáncer, ¿no? Así como pueden ver los porcentajes del caso del diabetes en el mundo, así como el 23% de enfermedades coronarias de acuerdo al padecimiento de la obesidad, ¿no? Y así como ciertas condiciones que nos indican aquí de participación de la genética y ciertos factores, inclusive de tipo hereditario, que pueden contribuir a que este paciente, si en algún punto sus familiares no eran obesos, pues obviamente puede ser que sus hijos puedan llegar a tener esa característica, ¿no? Y aquí me recuerda mucho el caso, a lo mejor un poco eh, despectivo, hace muchos años, yo creo que desde nuestros abuelos nos indicaban que de manera empírica, el visualizar aquella chica o chico que nos podría interesar de algún aspecto romántico o como pareja, nos decían, ¿sabes qué? Fíjate cómo está el papá, fíjate cómo está la mamá con respecto a las enfermedades y sobre todo la apariencia física, si es que de alguna manera representaba una fisionomía como esto del sobrepeso o la obesidad, para poder determinar que ese posible consorte o futuro consorte podría representar el hecho de que esa persona desarrolle esa enfermedad, ¿no? Lo mismo si padece artritis reumatoide, lo mismo si padece alguna enfermedad de carácter neurodegenerativo, psicológico, psiquiátrico o inclusive en esto que les digo de la obesidad, pues normalmente era una forma de visualizarlo para, pues de alguna manera tomar las medidas preventivas, si aceptar o no a esa persona en su futuro plan de vida para tener descendencia, ¿no? Y eso tenía una razón de ser, sobre todo porque existe esa predisposición genética de ciertas condiciones de genes heredables, también de la obesidad, y por lo tanto, pues obviamente representa una cuestión de riesgo, tanto para los dos, tanto padre o madre, ¿no? Entonces, hay que considerar que ya si hablamos no solamente de la obesidad en adultos, también tenemos que hablar de la obesidad infantil. Vamos ahorita más adelante a la cuestión de del sobrepeso de tipo monogénico, que de alguna manera afecta principalmente en estadios tempranos, antes de los 5 años, a los infantes, de tal manera que presentan hiperfagia y que no van a poder determinar en qué punto esos mecanismos de saciedad lleguen al cerebro y pues de alguna manera generen estos procesos también de obesidad. Considerando que 3 de cada 4, al menos eso se asume, pueden padecer sobrepeso o obesidad, con una mayor frecuencia en los varones, al menos en la obesidad infantil que las mujeres. Desarrollo ya inclusive en etapas más tempranas para enfermedades cardiovasculares, no realizar actividad física, poder pasar más de 14 horas en no solamente procesos, como dice aquí, de la televisión, sino redes sociales, el celular, etcétera. En las escuelas, si bien ya ustedes saben, se está tomando medidas para que se pueda tener una alimentación más sana. Normalmente esto llega a ser culpa o responsabilidad principalmente por parte de los padres, en el sentido que no se toman el tiempo o no hay el tiempo necesario debido a sus condiciones económicas o inclusive laborales para poder realizar pues obviamente un alimento lo más sano posible y prefieren pues obviamente la rapidez del empleo de alimentos ultraprocesados y sobre todo de los más rápidos que puedan conseguir. Y de esto, pues obviamente se desprende el más de aproximadamente casi el 60% se consume esta comida rápida, ¿no? Y pues obviamente en un tiempo menor. Conllevará procesos de problemas respiratorios, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas en la piel, pie plano en algunos casos, articulaciones, hipercolesterolemia,
pubertad precoz en las niñas, baja autoestima, procesos de depresión en ciertos ya niños que puedan estar tanto en la primaria como en la secundaria, y por qué no la parte del proceso de discriminación o bullying por la condición física. Pero al final de cuentas, ¿por qué la obesidad pareciera que no es un problema, pero también sí lo es en el aspecto genómico? Yo creo que a este punto no pensaban o no habíamos considerado que la obesidad pueda generar una cuestión genómica, pero sí, realmente existen genes de asociación como FTO, el receptor MS4, ahorita vamos a ver cuál es el nombre real de la melanocortina 4, y algunos otros que de alguna manera tienen este tipo de asociación para la generación de la obesidad, pero a medida que se va extendiendo más estas condiciones, se ha visto que factores como el BDNF y algunos otros, como el NGRF1 y TEPTAF y muchos más, ¿no? Van a estar participando no solamente en la generación de la obesidad, sino en ciertas condiciones que, bueno, al menos en este tipo de estudios que ya están aquí indicados en Nature en ciertos años, nos han indicado que participan no solamente para el incremento del índice de la masa corporal, el porcentaje de masa grasa, el incremento de la cintura, el coeficiente cintura-cadera y algunos otros más que están íntimamente relacionados para que todo esto conlleve de la participación de todos estos genes para el desarrollo de la obesidad. Por lo tanto, si podemos definir la obesidad, pues es la acumulación excesiva de tejido adiposo en consecuencia de un desequilibrio energético. Esa es la definición clásica, típica, donde pues prácticamente se le está culpando normalmente a el individuo, ¿no? Pero cuando hablamos de una obesidad de tipo monogénico, poligénico, que ahorita vamos a ver, normalmente con una afectación en la población de carácter severo, aunque muy raro, también debe a que existe un gen que tiene pues un proceso disfuncional. Normalmente, dice aquí, lo coloqué de esta manera, la forma más frecuente de obesidad se considera un trastorno poligénico y multifactorial causada por alteraciones en varios genes y representa la forma más frecuente de la enfermedad. Así como su carácter hereditario no corresponde a patrones conocidos y es dependiente de factores ambientales, pero existe la condición hereditaria. No cae dentro de al ser poligénica y multifactorial, no cae dentro de esa clasificación autosómica dominante o recesiva, de tal manera que pues obviamente es una enfermedad más compleja, de etiología múltiple, condiciones genéticas involucradas y sobre todo medio ambiente. Ese medio ambiente normalmente es el que contribuye, se podría decir de manera inversa, dada las condiciones en las cuales sometemos a nuestro organismo, para que ese medio ambiente altere a estos genes, ¿no? No al revés, a excepción de la obesidad monogénica y algunos síndromes que ahorita vamos a ver. Pero normalmente ese medio ambiente, si nosotros estamos participando en ese juego del marketing de la industria en la cual consumimos esos alimentos industrializados con conservantes y con sustancias que de alguna manera van a generarnos un proceso de adicción, y de alguna manera ese mismo medio ambiente no nos permite llevar un estilo de vida saludable, de la rapidez, de no hacer ejercicio, etcétera, contribuirá primero a la generación del sobrepeso y a la obesidad, pero también nosotros de esos mismos factores que estamos incluyendo, vamos a realizar o vamos a modificar a estos genes. De tal manera que ya se considera la obesidad como una epidemia en la actualidad, con la afectación en diferentes rangos de edad, desde los niños hasta los adultos. Por lo tanto, ya existe un patrón de predisposición, como les puse aquí, entre individuos genéticamente relacionados
que en aquellos que no se encuentran relacionados. La obesidad infantil es un problema de salud con riesgos importantes, con alteraciones metabólicas crónicas, aparición de diabetes de tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Normalmente, cuando existen o la obesidad de carácter monogénica, siempre va a estar acompañado de la obesidad, ¿no? Y también, bueno, la parte del genotipo, ¿no? El fenotipo común es la aparición de edades muy tempranas, antes de los 5 años, y también existen síndromes causados por anormalidades cromosómicas que desarrollarán este fenotipo de obesidad. Tanto que existen más de 30 síndromes que presentan obesidad, así como retardo mental y otras características, sobre todo dismórficas, como parte del cuadro clínico de estos síndromes y que habría que determinar si realmente esa obesidad es perteneciente a la parte del desarrollo de ese síndrome o de alguna otra alteración de índole genómico. ¿Qué genes están relacionados con la obesidad de tipo monogénico? Podemos ver todos estos. Como les decía, recordando a la leptina o al receptor de la leptina, que tiene asociación, como ya habían visto, para la respuesta a los farmacogenes, o al menos estos son farmacogenes, también de respuesta a la parte de los fármacos de tipo bueno, la cuestión del control glucémico, ¿no? Como pueden ver, también existen muchos otros, sobre todo de tipo receptor, de tipo hormonal, ¿no? La hormona convertasa 1, la propia melanocortina, los receptores 3 y 4 de la melanocortina, el receptor, el factor neurotrófico del cerebro, o del TRAC-B y el BDNF, aunque el BDNF no lo indica aquí como punto de gen para la parte monogénica, pero sí para la obesidad de tipo poligénica. Y algunos otros más, que por lo menos este listado es un poco corto, pero estos son los principales genes para el desarrollo de la obesidad de tipo monogénica. Y cuando está asociada con diferentes síndromes, estos síndromes normalmente son los que están más caracterizados y que están asociados a esas anormalidades cromosómicas y la forma monogénica también de la obesidad, como es el síndrome de Prader-Willi, Bardet-Biedl, la osteodistrofia hereditaria de Albright, el síndrome de Alger, el síndrome de X frágil, Borgenson, Forssman y Lehmann, así como el síndrome de Cohen, realmente están indicados como fenotipos de obesidad monogénica. De tal manera que muchas de estas enfermedades, aquí sí, de característica autosómica dominante, pueden de alguna manera padecer de carácter, como carácter secundario la obesidad. Y tenemos a varios, ya mencionamos aquí el Prader-Willi. Pueden notar cómo indica, bueno, algunos de estos genes asociados. De hecho, para Prader-Willi tiene varios genes asociados en sus diferentes ubicaciones en el cromosoma 15, de tal manera que estos genes normalmente van a desarrollar como carácter secundario esa enfermedad de obesidad. Habrá algunos otros, como Angelman con obesidad, también está indicado en el cromosoma 15. Y estos, al final de cuentas, tanto Angelman como Prader-Willi, hay que recordar que también su condición de herencia de autosómica dominante está íntimamente relacionada también con ciertos puntos de impronta. Entonces, seguramente también podrían estar considerándose para el desarrollo de estas características de la obesidad. Y existirán algunas otras como distrofia, este síndrome de anisotomastia, Dunningham y algunos otros más, inclusive la resistencia a hormona tiroidea, que van a generar esta capacidad o esta característica de obesidad monogénica. De tal manera que estas alteraciones genéticas, principalmente con afectación a la vía de la leptina melanocortina, si es que hablamos principalmente de esta obesidad, generará este proceso en etapas muy tempranas, le había dicho antes de los 5 años, y las mutaciones que se han presentado en el gen de la leptina, así como su receptor, la proopiomelanocortina, los receptores de la melanocortina que vimos en esa tabla, principalmente la forma 4, normalmente llevará ese proceso de hiperfagia, ¿no? Sin control, y de alguna manera se notará también la deficiencia en la leptina. Existen tratamientos con leptina recombinante, por eso lo coloqué aquí, que existe de alguna manera un proceso en el que se puede regular la ingesta, la función inmunológica y la composición de alguna manera de tipo corporal
para que pueda de alguna manera controlarse esta hiperfagia, ¿no? Hay que considerar que la leptina recombinante, en algún punto, también como tal, una proteína, generará los mismos procesos o el mismo problema de los biofármacos en cuanto a un reconocimiento autoinmune y posteriormente pérdida de la eficacia terapéutica, con lo que llevará también a ciertas modificaciones de este tipo de tratamientos para poder llegar a ser eficaces. Las mutaciones principales de la vía de la leptina en melanocortina provocan, como dice aquí, síndromes de la obesidad monogénica, de tal manera que aquí involucra también al BDNF, como les había dicho, los receptores de la leptina, los receptores de la melanocortina tipo 3 y 4, así como el receptor neurotrófico de la tirosina ginasa de tipo 2 y la propia melanocortina o POMC. Normalmente todas estas características de obesidad monogénica, pues obviamente llevarán también esas características precursoras, por ejemplo, el POMC, para de tipo hormonal, ¿no? Sobre todo para activar esos péptidos que involucran el eje hipotalámico pituitario adrenal, íntimamente relacionado para la cuestión de la señalización, ¿no? Y también de los puntos de saciedad, ¿no? De tal manera que cuando esto se vea afectado, pues obviamente también incluirán a otro tipo de hormonas como las hormonas estimulantes de melanocitos, la hormona adrenocórtico-trópica y las betas endorfinas, que todo esto se verá con alteraciones genómicas, llevando también a la asociación con la hiperfagia y obesidad en edades más tempranas. Y también se ha visto que cuando hay alguna alteración del receptor de tipo 4 de la melanocortina, pues obviamente también existirán formas hereditarias de obesidad, sobre todo cuando se han evaluado a los familiares de aquellos niños que tienen deficiencia total de esta hormona, ¿no? De la POMC o de la molécula precursora de péptidos activos. Por lo tanto, pues obviamente existen condiciones hereditarias. De tal manera que, como dice, les coloqué aquí, ligeras alteraciones en todo este sistema, junto con el de la leptina y su receptor, van a ser suficientes para causar la obesidad. Entonces, si hablamos de que el receptor 4, bueno, el receptor 4, de las mutaciones en este receptor, pues normalmente están íntimamente expresados en ese eje hipotalámico que induce las señales de saciedad y por lo tanto van a ocasionar esa hiperfagia descontrolada. Normalmente las mutaciones que se han encontrado de este receptor prevalecen del 0,5 al 1% de los adultos obesos, ¿no? Y también estas mutaciones dan lugar a una menor señal de la saciedad, como ya les había dicho, hiperfagia, y también una deficiencia en la leptina. Esto ya está repetido en la parte de los niños de 5 años, con la acumulación de la masa grasa, elevada densidad mineral ósea, talla elevada. Y las condiciones monogénicas también en algunos individuos muestran variabilidad en los fenotipos que caracterizan a esta mutación y más, al menos de este gen del POM, del receptor tipo 4, se han descrito más de 30 mutaciones distintas, principalmente la pérdida de la función del receptor por cambios en los aminoácidos o cambios en el marco de lectura. De tal manera que si lo evaluamos, cómo realmente funciona, de hecho, aquí ya lo vamos a dejar, al menos con este cuadro. Hay que considerar que el sistema de la leptina, y esto es una parte muy esquemática, ¿no? De cómo funciona esto, y junto con el neuropéptido y de la forma del MSH con respecto a su unión al receptor M4 también. Normalmente podemos ver cómo ciertas características, sobre todo el tejido adiposo, van a contribuir a la generación de más o menos leptina, ¿no? Con respecto a la pérdida y ganancia de peso. Hay una asociación para la producción de la leptina de acuerdo a bueno, al tejido graso. Y al tener más leptina o menos leptina, estará influyendo directamente en ese eje hipotalámico para que de alguna manera el neuropéptido Y o esta otra hormona, la alfa MSH,
contribuye, sobre todo este tipo de hormona estimulante melanocitos, contribuye a la unión con sus receptores respectivos y podemos ver, al menos el neuropéptido Y, si es que existe menos leptina, pues se incremente una mayor ingesta y con un gasto energético, pues obviamente menor. Si es a través de esta vía, normalmente a través del receptor MS4, disminuya la ingesta y obviamente exista un gasto energético mayor, ¿no? Entonces, este es de alguna manera muy brevemente, por así decirlo, el sistema de la leptina, en el cual se puede influir que no actúa directamente sobre el hipotálamo y por lo tanto existirá un desbalance en estos receptores y por lo tanto no habrá o no habrá un control para al menos procesos de la ingesta calórica. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda y pregunta? Vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos ir avanzando con respecto a los demás temas. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, esto también, bueno, yo se los comento de esa manera, tal vez no fue algo muy suave, ¿no? En el sentido de que normalmente cuando vean a una persona con sobrepeso, bueno, cuando veamos la parte de los ciclos adictivos, notarán cómo todo esto juega en un papel más completo, no solamente por alteraciones de tipo hormonal o inclusive de, estos genes, ¿no?, que están involucrados, alteraciones en los receptores, en el sistema de la leptina, sino también como este sistema de la leptina adicional a la cuestión de la asociación con otras enfermedades también podría estar involucradas en procesos de adicción, ¿no? Esa imperiosa necesidad, que de hecho ahorita les podía preguntar, ¿no? ¿Quién de ustedes hoy tuvo la decencia, no la decencia, sino la costumbre de decir, híjole, me siento como ansioso por estar tanto tiempo en el celular, lo voy a dejar de un lado? Si yo les pregunto ahorita, seguramente y me incluyo, ¿no? Por las cuestiones del trabajo y demás, y a veces sentimos que estamos demasiado pegados a esta condición tecnológica y cada vez nos hace un sistema ahí adictivo, ¿no? Entonces, y cuando veamos eso, pues también vamos a tener un panorama más completo de muchas de estas enfermedades, ¿no?, que de alguna manera, a lo mejor en otras materias, pues simplemente les dicen, es esto y se acabó, ¿no? Entonces, no alcanzarán a ver todo ese panorama, pero voy a tratar de que al menos en esta materia sí lo tengan y eso les genere un poquito más de visualización. Ahora, no solamente con ustedes mismos, sino con sus congéneres, sobre todo porque como ustedes, como profesionales de la salud, pues van a tratar con personas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces los veo ahí, los veo la próxima semana, que estén muy bien, cuídense. Gracias, doctor.